Buenos días, gracias por unirse a la sesión mensual del enfoque regional de la OMM de agosto de 2023. Good morning, thank you for joining to the monthly session of the regional focus of the WMO for August 2023. Vamos a comenzar viendo la situación sinóptica, pero en este caso estamos comenzando con Sudamérica, la parte central, ya que hemos tenido un mensaje de los colegas de Paraguay indicando la presencia de aerosoles que están generando atardeceres bastante coloridos en la zona, ¿no? Pueden ver aquí esta imagen. So we're starting with the synoptic situation. We're starting in South America, and we can see that we're having very colorful sunsets. This is from Paraguay, from our colleagues in Asunción. And this seems to be related to the presence of smoke. There might be dust too, but we can talk about it once we look at Slider. But there is definitely smoke, at least these areas to the north, coming from the north, are smoke. ¿No? Entonces definitivamente tenemos contribución de incendios, ¿no? Con estas plumas que están al norte. Y estuvimos viendo que los focos cálidos se ven bastante bien con otros productos, con el canal de 3.9 micrómetros, por ejemplo. Now, to determine whether it's smoke, we cannot fully determine 100%, but we can have a strong feel if we look at other products that show the hotspots. The 3.9 micrometer channel is a great one. And we can see these bright white spots are hotspots. And this is fire season in Central South America. So this is usually expected for this time of the year. And gladly, there are less fires than other years at the moment. ¿No? Como decía, este canal es muy útil. Estos puntos brillantes son focos cálidos. La temperatura es tan alta que el satélite los puede detectar. Y esta es la época de incendios en Sudamérica, ¿no? Felizmente hay menos que otros años. Yeah, could you zoom in just a little bit because they are smaller? Yes. Let's go to Bolivia. There's more density here. And we can, you want to look at the other products like the fire temperature or albedo? Yeah, that would be good. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es colocando el producto de temperatura de incendios. Aquí pueden ver cómo se ven los focos cálidos en el producto de 3.9 micrómetros y ven la variabilidad diurna, ¿no? Este, por ejemplo, está incrementando, está creciendo, este desapareció, ¿no? Pueden ver que oscilan un poco en función a la evolución del incendio. Y con este producto, Fire Temperature, podemos verlos también en coloración rojiza e incluso resalta algunos de ellos, ¿no? So we can see the fires now. We zoom in Bolivia. Bolivia has more density of hotspots at the moment. And we can see, first we were showing the 3.9 micrometer band, which is the most sensitive to fires. And now we're showing one of the products, the RGB products called the fire temperature product. And we can see the fires at bright red spots. So using different products will highlight different things. So you can see even the evolution of the fire. So you can see the change of coloration due to solar radiation, but you can also see how the fires evolve. So for example, let me reload this for a second. For example, this fire I'm pointing out to the north is growing. You can see the spot is becoming brighter and a little bit bigger. These fires here in central Bolivia, they're also growing, and there are others that are extinguishing. This one is disappearing, for example. Color bar only shows up for the bottom one. Well, you know what? Click on the info button and it might show up there. I don't like the way they say a warm fire. Well, cool. I would say a less intense fire. And then, right, and it has to do with the size of the fire too, right? It's the size and temperature. Right. So the reddish means it's less intense, and if you got to yellows and white, it would be more intense. Ya, entonces lo que dice Bernie, lo que hemos hecho ahorita, hemos puesto la barra, una manera, generalmente, cuando uno carga el slider, solamente coloca la barra del primer producto que uno cargó. Pero una opción que hicimos es apretar aquí en Info, en Información, y acá se puede ver la barra de colores asociada a los incendios. Y acá pueden ver, si vamos al final de la barra, está indicando el tipo de incendio o lo que estamos viendo según la coloración del RGB, ¿no? Conversábamos con Bernie que la terminología un poco cálido, muy cálido es relativa, porque la coloración que vemos en la imagen depende no solamente de la temperatura del incendio, sino también del tamaño del incendio.
¿no? Entonces, si estamos cerca a los colores amarillos o blancos, esto indica que tenemos un fuego más grande y o más cálido. Y si tenemos una coloración roja, significa que tenemos un incendio no tan grande o no tan cálido, hablando en términos relativos, ¿no? Entonces, de estos colores que vemos aquí, podemos inferir que este incendio de aquí que estoy apuntando, en el centro de Bolivia, es probablemente el más grande y o cálido, igual este de aquí, ¿no? Estos dos son bastante grandes y cálidos, pero no están llegando a esta coloración extrema de la derecha. Yeah, so this is a qualitative product, not necessarily quantitative. Y este es un producto cualitativo, ¿no? No es un producto cuantitativo. Te da una idea, para productos cuantitativos hay que usar otros. Sí, y vamos a cargar el producto del JSTAR Mapper, que es uno de los productos de la NOAA. Great. So Okay, it is good. yesterday. They probably have it, the ones for today probably aren't quite in yet. Yeah. Ok, entonces acá estamos mostrando, este es un producto más cuantitativo, ¿no? Acá se calcula lo que se llama el poder radiativo de los incendios. This is a more quantitative product because here the radiative power of fires has been estimated from from polar satellite data, and we can see the fires that have more power in red, and in yellow are the ones that had less power. And this is overlaid on a satellite image that replicates, it's like the geocolor, it's a true color image. So we can also see the smoke plumes. In some cases, the smoke plume will give you also an idea of the strength of the fire. Not always, but it's also an indicator of how strong the fire is. So here you can see we have high density of fires and we have some smoke plumes. This could be dust. I don't know. Its coloration is a little bit different. This is from yesterday, but in general, you could zoom in a little more. You could. you're right. Yeah, you're totally right. Yeah, this seems dust. This seems like dust. It's coming from the Yeah. Santa Cruz river basin in Santa Cruz, Bolivia. Interesting. Different color, you see. Entonces Okay. estamos hablando rápidamente de, este es un producto más cuantitativo, entonces es un producto de la NOAA, también de NESDIS, que se llama el JSTAR Mapper, y aquí lo que podemos ver son los puntos, los focos cálidos, pero como estos se calculan en base a satélites polares, la información que tenemos es más detallada, ¿no? Y esto permite hacer un cálculo, una estimación remota, ¿no? De lo que se llama el poder radiativo de los incendios, el Fire Radiative Power. Y podemos ver los puntos rojos, por ejemplo, son los puntos donde tenemos incendios con mayor poder radiativo, ¿no? Y estos se sobreponen sobre una imagen True Color, que es como Geocolor, ¿no? Básicamente es lo que, parecido a lo que uno vería si estuviera uno en un satélite, ¿no? El ojo humano. Y entonces las plumas de humo también te dan una información sobre los incendios, te dan una información un poco cualitativa para apoyar al análisis, ¿no? Para tener un poco más de confianza en saber si es un incendio grande o no. Y aquí estamos viendo que acá tenemos un punto rojo, tenemos un incendio un poco grande al sur de Bolivia y podemos ver que acá sí tenemos una pluma de humo que se está yendo hacia la frontera con Paraguay. Esto es del día de ayer, ¿no? Ahora, acá a la izquierda tenemos otra pluma y podemos ver la dirección del viento, ¿no? Esto es asociado al chorro de capas bajas, no vemos cómo el viento es difluente, acá se abre hacia la derecha, acá estamos un poco hacia la izquierda, pero la coloración de esta pluma es diferente, así que es muy posible que esta otra pluma no sea un humo de incendio, sino que sea polvo que está siendo levantado de esta cuenca del río de la región de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Right? Okay. And Gregory asked, could you indicate on the satellite picture where the picture that you received was taken? I assume it's from Asunción. Julio, la foto que enviaste, esta es de Asunción, ¿cierto? I see he's mentioned something that the Yeah, flow was almost perpendicular to the mountain. So I see what he's saying. He's speaking probably about what we were talking the about in the dust, south. The dust yeah, from the the dust, Andes. yeah. Yeah, Right. yeah. Very likely, and I can, de Caguazú. Ok, Caguazú está al sureste, ¿verdad, Julio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen, no estaba funcionando mi micrófono. Bueno, las imágenes son de varios puntos. En realidad, ayer uno de los
estudiantes que está justamente hoy con nosotros haciendo prácticas, nos había mostrado esas fotos que empezaron a circular en las redes sociales de varios puntos del país. Una de ellas, justamente esa que estabas mostrando, es el centro de la región oriental, en la zona de Caguazú. También aquí en Asunción se observaban las mismas fotos con tonalidades rojizas a rosadas, bien peculiares. Nos llamó mucho la atención y de hecho ayer empezaron a hacerse las preguntas y una de las conjeturas que surgió justamente el compañero Ángel, si pudo haber sido polvo arrastrado de la zona de los Andes, ya que hace varios días tenemos un flujo bien perpendicular, pero en niveles medios los vientos, ¿verdad? Sí podría verse, por ejemplo, en el de microfísica de nubes, que es un producto que está también en el slider, sea una tonalidad bien azul que corresponde a cirrus, pero también se ve, vamos a decir que suele verse algunos aerosoles, ¿verdad? Hay otro producto de dust que también estaba observando y se veía bien, algo bien particular. Ok, excelente. Y eso nada más nos llamó mucho la atención y queríamos justamente consultar y debatir un poquito a ver si pudo también haber contribuido esto que se ve ahí desde las cordilleras de los Andes, ¿verdad? Aparentemente tenés una pequeña película de cirrus, pero algo más presente ahí, ¿verdad? Esa la consulta que vino desde los compañeros y bueno, gracias por tomarte el tiempo y poder ayudarnos con... No, con Ahí. gusto, excelente. Lo voy a traducir y ahora lo conversamos, porque es muy interesante. Personalmente yo pienso que es muy posible, porque últimamente con esta dorsal de altura bastante intensa que se estableció la última semana, los vientos del oeste cruzando cordillera perpendicular han estado muy prominentes. Incluso tengo información de pilotos que han volado cruzando desde Chile hacia Argentina por la cordillera, que han habido muchos problemas de turbulencia por este viento fuerte cruzando la cordillera en la última semana. Ok, voy a traducir. All right, so yeah, Julio is mentioning that the picture that he showed comes from Caguazú, which is in central eastern Paraguay, but they have received pictures from different parts of the country with these like very bright sunsets in the last couple of days. So they are inferring that they're wondering if this is not only related to smoke, but also related to dust that is being lofted from the strong winds that are crossing the Andes in northern Argentina and southern Bolivia. And in the last week or so, we have a strong ridge, upper ridge in the north, and the westerly flow perpendicular to the mountain range has been really strong. So I even have information from pilots that have crossed the area that the turbulence and the downsloping east of the Andes has been very severe associated with the strong winds. So the question from Julio for Bernie and everyone else is whether we can infer some of these signatures of dust in some of the products. So we're looking now at the dust product, and he was also wondering if we can infer that presence of dust in the nighttime microphysics. Bernie, do you have any say on this? Okay, yes, probably somewhat, because I was looking at one of my favorite products, the SO2 RGB, so overlay that. All right. And okay, so with these coming over, we likely have a lot of thin cirrus. And so this is one of those cases where it's hard to use. Okay, so your colors look a little different. On other days, I was seeing some of the signature a little bit stronger in terms of, I don't know which, Catamarca. Yeah. You can see that it's a little bit darker. And on some of the other days, I've seen some really dark signatures, but I also saw what you saw on the dust where the blue is saturating
So if you hide the SO2, okay, now in this case, a lot of where you're seeing that dark blue, there's likely really thin cirrus. Yeah. Do you want me to translate for And a second? sure, okay. Ok, ya, entonces lo que Bernie está diciendo es, bueno, hemos primero puesto el producto de dióxido de azufre, el SO2, que es bastante útil para muchas cosas y es uno de los favoritos de Bernie. Y acá se puede ver cosas como erupciones volcánicas y polvo, entre otras cosas más, ¿no? Ella menciona que en días anteriores ella ha visto esta zona más oscura. Hoy día en particular no está tan oscura, pero podemos ver estos puntos azules que significan que hay una saturación del producto, ¿no? Entonces ahora estos puntos azules pueden ser polvo. Ahora, si lo escondemos, si vemos el producto de polvo, del dust de UMETSAT, podemos ver que tenemos bastantes puntos azules. Y esta región azul, menciona Bernie, que es muy posible que sea cirrus finus, que también lo mencionó Julio. So one of the things about the SO2 and even the dust at night is for the higher altitudes, you will see indications of a surface inversion, which makes it that brightish orangish or brightish red. And that's one thing that can be confused on the SO2 with real SO2. You're talking about the dust product? Yeah, so both this one, do you see how at nighttime, especially along the coast and then up in, I'm having a hard time reading the label. and yeah, in some of the northern provinces. So if you stop it on the first one, maybe. Okay, I will. In Argentina or Bolivia? Yeah, so you see how that's like a brightish orange and then along the coast, it's, and that's likely due to a nighttime inversion because this has, because they do occur. And now if you click off the SO2, click so we can see the SO2. All right. You'll also see that has a bright orange color. Yes, entonces estamos viendo ahorita la evolución de un periodo de tiempo más largo para ver cómo se ven estas señales durante horas de la noche y podemos ver que primero, si vemos en el producto de polvo, tenemos una coloración bastante rojiza desde el sur de Bolivia, Chile hasta el norte de Argentina, ¿no? Esta coloración rojiza que aparece durante la noche muchas veces se asocia al desarrollo de una inversión termal, ¿no? Cuando la vemos marcada en el producto de dióxido de azufre de color naranja, esto también puede ser señal de que tenemos una inversión termal. Yeah, and that's one thing that, if it was a volcanic eruption, it would also be the same. And that gets into the components and what the difference is on the water vapor channels we're using, which are the lower two, the 7.3 and the 6.9. And that's for another time to explain, but that's the reason. Ok, y si fuera una erupción volcánica, también se puede ver esta señal, que es una coloración parecida. Y estas señales similares vienen de los componentes que se usan para construir estos RGBs, ¿no? Que básicamente son principalmente los canales de vapor de agua y las diferencias entre canales. Pero esto ya es para explicarlo en otro momento. And Bernie, and for example, for volcanic eruptions, also the context is very important in the animation, right? Right. Correct. Okay, but this is one thing that I noticed, especially during cold seasons. Yeah. And you could see it. Yeah, and I have been seeing it there. Now, on 10, on the Tarija, to the left of that, just to the left of that, there's a streak. So I wonder if that's dust. Yeah. Okay. Bernie dice que aquí en este producto, ahí estamos, voy a pararlo. A las 10 UTC. But it could also, but this is where you would look at a higher, like more images in it, because that also could be just a roll cloud. Sí.
Entonces, a esta coloración azul oscura que está viendo Bernie a las 10 UTC al oeste de Tarija, en Bolivia, es posible que sea polvo, ¿no? Pero lo que habría que hacer con más tiempo es ver la evolución, ¿no? Agarrar un periodo cercano y ver las imágenes cada 10 minutos y ver cómo evoluciona. Porque esto puede ser tanto polvo como una nube rollo que se genera justamente por efectos holográficos. Right. And Romina says during the weekend and Monday they had Zonda with dust in the northern provinces with dust all in there. Okay, so we got an observation confirmation from Romina that this could be, I mean, not necessarily this one, but all right. Thank you. Bueno, y Romina Messer de Argentina está mencionando que durante el fin de semana tuvieron un efecto, un evento sonda, que es lo mismo que el FOEN para Sudamérica, bastante intenso en las provincias del norte, con bastante polvo en la región. Así que tenemos una confirmación de que ha habido periodos en que ha estado ocurriendo esto en el norte de Argentina. Okay. And as I'm reading this, Gabrielle mentioned that yeah, impressive the pollution from smoke. Yeah. Sorry. 100 kilometers per hour winds. So. No, y Gabriel está mostrando que ha habido vientos de encima de 100 kilómetros por hora. Okay. And Bernie, I have information from pilots, and I was looking at the data. We've had periods with jet streams close to 200 knots. That's very strong from the west, perpendicular. So yeah, the westerlies in the mid-upper troposphere have been very intense in South America, and embedded in these events of strong westerly winds, we have had a couple of very large hail events for extreme southeast Paraguay and Uruguay, parts of Argentina, and southern Brazil. We had a couple of events with hail between all the way up to 10 centimeter diameter, so pretty large. Ooh. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. And then just, I did forward a link previously from Nikolai. That was the NASA one, which had all types of fires that are observed with VIIRS, as well as the modus terra in aqua. Although I did note, I took a look at that, and they don't have the background context like the J-star mapper does. So yeah, they just put them on the background map, so it doesn't have the other context that the J-star mapper does. The J-star mapper shows, like, you can have a separate layer that shows them, although it also shows the image. Oh, I guess, okay, below, I didn't check it out enough. Below there are the imagery. Layers. Yes, okay. So I guess you can look at each of the layers. Okay. Okay. Bueno, acá les dejamos con una información adicional, ¿no? Esta página había compartido Nicolai, Bernie y Nicolai, sobre información de incendios usando Landsat, VIIRS y MODIS. Es otro recurso que pueden ver. Hay que explorar un poco más, pero también tienen otras capas que se pueden sobreponer o poner por debajo de los focos de incendio, ¿no? Okay, interesting. Okay, and the other thing is that Greg asked, are these fires purposely set? And I think a lot of them are, the answer is yes, although if anyone has more information, they can. I'll translate. Y una pregunta que tiene Greg de las Bahamas es que si estos incendios son iniciados a propósito. Bueno, nosotros creemos que la mayoría sí, ¿no? Por las quemas estacionales, pero no sé si alguien de la región nos puede confirmar o tiene algún comentario al respecto. Should we do a very quick 10-minute weather briefing in general for the Americas and then go to the indices? Sure. Okay. Bueno, vamos a movernos de vuelta al slider para hacer un pequeño briefing de lo que está ocurriendo en las Américas en estos momentos. Y luego vamos a la presentación de los índices climáticos. Y como saben, cualquier pregunta que tengan o interrupción nos dicen nomás para conversar, ¿no? Bueno, ahorita tengo el geocolor. Voy a poner rapidito el producto de vapor de agua. O pongamos el de el Air Mass RGB
para cambiar un poquito. So I have the geocolor, but let's start just briefly with the Irma's RGB for a second. All right, so well, South America is in winter. It's in the finishing winter. September is when spring begins, and severe weather season begins for Southeast South America, and then everything starts activating in terms of convection and rainfall. But right now it's still the dry season, and given that it's winter, we can see that the reds in this color appear very pronounced in central Argentina and central Chile to the south, which indicates a much cooler atmosphere, and in some instances there could be ozone intrusions with the weather systems. Bueno, agosto todavía es un mes de invierno en Sudamérica, estamos todavía en la época seca, ya por comenzar la época de tiempo severo para el sureste de Sudamérica, ¿no? Esta parte de Paraguay, sur de Brasil hasta el centro de Argentina, y después ya la convección en la Amazonía debería iniciarse ya en el mes de septiembre. Usando este producto podemos ver la coloración roja prominente desde el centro de Argentina, Uruguay, centro de Chile hacia el sur, ¿no? Y esto refleja la presencia de una troposfera más baja, con aire seco en altura, y los rojos en algunas ocasiones pueden indicar intrusiones de ozono estratosférico, ¿no? Esto es típico del invierno. Then we can also see some oranges in Brazil, which in this case, they don't necessarily mean ozone intrusions, but are related to dry air in the mid and upper troposphere. También podemos ver unos naranjas en Brasil, que en esta época, en estas latitudes, no necesariamente indican intrusiones estratosféricas, sino que se relacionan más a presencia de aire seco en los niveles medios y altos. We can see some pockets of green in the Amazon basin. This indicates deep layer moisture, and embedded in these greens, we can see some deep convection propagating from the east. Podemos ver algunas regiones de verde en la Amazonía. Esas son regiones donde hay más humedad en toda la columna. Embebida en esta humedad tenemos algunas celdas convectivas profundas que se propagan en el flujo del este. And we can see a lot of greens in the Caribbean. And at the moment, the Eastern Pacific, I'm going to zoom in a little bit. I'm going to go to the north. We haven't spoken about the Caribbean yet. And you can see that we have a lot of greens and blues at the moment. So this is a very moist atmosphere, which is climatological for the month of August. And as you know, well, I don't know if you all know, but the tropics have been quite active the last week. Gladly, very few systems affecting land, even though the impacts have been severe. But we had a lot of them. Actually, we have a couple. One here in the Atlantic. This is Franklin, that is east of the Turks and Caicos. Then this is the remnants of another system, and these are the remnants of another. And at the moment, there's a very heavy rainfall west of Nicaragua and Costa Rica towards southeast El Salvador, associated with a disturbance that is just a low, but in an environment that is highly conducive for heavy rainfall. Entonces, las coloraciones verdes en la región del Caribe y especialmente en el oeste en el Pacífico Oriental indican que hay mucha humedad en la troposfera media alta, bueno, en toda la troposfera, y esto es estacional, ¿no? En esta época del año generalmente esto sucede. Como se puede ver, hay bastante convección, que son las zonas blancas, y para los que no saben, la semana pasada ha estado muy activa, incluso principios de esta semana, en términos de sistemas tropicales. Hemos tenido un par que desgraciadamente han generado impactos importantes, más que nada en términos de lluvia. Tuvimos a Hillary por California, ¿no? Baja California, México, hasta California, y luego Franklin, que cruzó la República Dominicana ayer como tormenta tropical. Este es Franklin, que es tormenta tropical. Y acá tenemos remanentes de un sistema, acá tenemos otro y otro más al norte, ¿no? Así que muy activa la semana pasada en la región tropical, pero felizmente ninguno de estos sistemas ha sido un huracán mayor. Now we can see a TUTT that is very intense at the moment, located in the southeast Gulf of Mexico and the Yucatan Peninsula. You can see the rotation, and usually whenever we have these TUTTs, there is enhancement in the base of the TUTT. It could be located in different regions along the TUTT edge, but the southern part is usually the most prominent, given that usually deep layer moisture is clustering south of the TUTT, close to the ITCC,
or monsoonal trough in this case. And we can see a lot of deep convection going off the coast of western Guatemala and Chiapas in Mexico. And then there's this system that we just mentioned off the coast of Nicaragua and El Salvador that is not organized, but is producing a lot of deep convection and heavy rainfall, ¿no? Y tenemos también una TUTT que está localizada en la península de Yucatán y al oeste, muy definida, se ve la circulación ciclónica, estas TUTTs ventilan la convección en la periferia y ¿no? Acá podemos ver el flujo ciclónico, pero generalmente el resalte de la convección tiende a ser más prominente al sur de la TUTT, en la base de la TUTT, en el hemisferio norte, ¿no? Porque en este caso está interaccionando con lo que sería la ITCZ, que en estos casos, en este caso particular, se está comportando más como una vaguada monzónica. Podemos ver cómo se curva y tenemos un sistema convectivo importante al oeste de Guatemala y Chiapas en México. En esta hora está fuera de la costa. Y este otro sistema que bastante prominente, que está frente a Nicaragua y Golfo de Fonseca, oriente de El Salvador y Costa Rica, ¿no? Y a pesar de que este es un sistema que no está organizado, está produciendo lluvias bastante intensas y justamente ayer el equipo de los escritores internacionales sacó un aviso simplemente para indicar que había este potencial de lluvias muy fuertes con este sistema no organizado. Sí, bueno, Nicolai de Bolivia respondió que la mayoría de los focos de calor que hemos visto son ocasionados por los propios agricultores que están en el sitio. Así que sí, ese es algo que se hace bastante, ¿no? Incluso en Centroamérica también pasa lo mismo, ¿no? Regina Ito nos está mencionando alguna información de Brasil, así que la voy a leer en inglés y luego la traduzco y luego nos podemos mover a la presentación de índices climáticos, a no ser de que alguien tenga alguna contribución adicional. Okay, so Regina Ito is saying, hello everybody. Here in Brazil, we're having an atypical hot winter. So far, on average, we're having temperatures of 1 to 4 degrees above normal in almost the entire country. Highlight of this month of August, when we have had maximums over 40 degrees Celsius in warmer areas in central Brazil. Regina está mencionando que este invierno están teniendo un invierno bastante cálido en Brasil, con temperaturas anómalamente altas de 1 a 4 grados centígrados por encima de lo normal en casi todo el país. Y como un resalte, para este mes de agosto ha habido periodos con temperaturas máximas por encima de los 40 grados centígrados en áreas cálidas del centro de Brasil. She says, for now, we have not had really strong cold waves, which are typical of the season, but this may change if the forecast of the coming days is confirmed. Meteorological models indicate the intrusion of a strong cold wave that can cause a sudden drop in temperature and intense cold in south central Brazil, with a great chance even for snow over the weekend in the southern mountainous regions. Y bueno, y Regina Ito dice que hasta el momento, últimamente, no han tenido estos frentes fríos intensos con bajas de temperaturas significativas, los que son típicos de esta época del año, ¿no? Pero si los modelos meteorológicos están en lo correcto, en los días que vienen puede haber una intrusión fría bastante significativa que puede causar un descenso significativo de la temperatura e incluso el potencial de nieve para partes del sur de Brasil durante el fin de semana. Ok. Interesante. Gracias, Regina, por tus aportes. Siempre bienvenidos. Gabriela Chinchilla. Hola, Gaby. Gaby Chinchilla de Costa Rica nos menciona. Hola, a Costa Rica nos dejó acumulados de 300 milímetros en los últimos 3 días. Wow. Okay, so Gaby Chinchilla from Costa Rica is telling us that the system left rainfall amounts over 300 millimeters, that is 12 inches in western Costa Rica in the last 3 days. Wow, mira, entonces acá podemos ver, acá tenemos un buen ejemplo que no necesitamos un ciclón tropical para tener montos extremos en esta época, ¿no? Estas bajas no organizadas también pueden dejar montos excesivos en algunas regiones. Gracias, Gaby, por la contribución. Well, okay, so let's start with the climate indices presentation for today. Vamos a comenzar con la presentación de los índices climáticos para el día de hoy. Let me get the cursor going while you look at the map. Oh, wrong button. Okay.
Yeah, so we're showing the temperature SSTs on the left and SST anomaly on the right. So if we look at the SSTs, let's just start with that. We can see that there are no significant changes in the distribution of the sea surface temperatures from last month. So the ocean temperatures are kind of similar to the last month. 30 degrees Celsius isotherm. It's all over the Gulf of California and Mexico. And then it's along the south coast of Mexico into northwest Nicaragua, and then over the Gulf of Mexico and northwest Caribbean. This is seasonal. If we, and I'm speaking about this area here, 30 degrees Celsius, right? The Bahamas also have temperatures close or slightly above 30 degrees Celsius. If you look at the anomaly, this is above average, but the anomaly has decreased compared to last month, meaning that it's not as robust. Last month we had a very significant anomaly. Now the anomaly is generally under 2 degrees Celsius. So the anomaly, the positive anomaly is decreasing, ¿no? Viendo las temperaturas con respecto al mes pasado, en general no han cambiado mucho, ¿no? Ya estamos en el pico del calentamiento, ya debería empezar a enfriarse a partir de septiembre el hemisferio norte. Vemos que la isoterma de 30 grados continúa incluyendo casi todo el Golfo de California, toda la costa sur de México hasta el noroeste de Nicaragua, y en el Caribe incluye toda la parte noroeste del Caribe y las Bahamas. Ahora, notar que no tenemos temperaturas tan altas en el sureste del Golfo como teníamos el mes pasado, y acá podemos ver que la anomalía no está tan alta, ¿no? El mes pasado teníamos una anomalía mayor, cercana a los 3 grados centígrados. Ahora la anomalía ha disminuido a 1 a 2 grados en la zona. Eso es positivo para el tema de ciclones tropicales, pero sin embargo igual tenemos 30 grados, así que ya saben que tenemos que monitorear cercanamente hasta octubre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con los ciclones tropicales en las semanas que vienen? Then I'm going to move to the anomaly right now, and we could look at the Pacific. We still have, well, of course, El Nino lasts several months, but we can see the warm plume of El Nino. We'll speak about it in a second. So that's still going. Southern Chile and southern Argentina are a little bit cooler than average, which hasn't happened in a while. Then the anomalies in the Atlantic continue very warm, unfortunately, but they have also decreased in strength compared to last month. So we have anomalies above 2 degrees Celsius from Barbados and the Central Eastern Antilles to the northeast. So even though this is not great, there are two positive points here. The anomaly is going down slightly, and the anomalies are a little bit to the north of the dangerous region. So if the anomalies were a little bit further south, this would be terrible for the Caribbean, because all the systems that would move through would have the potential of accumulating a lot of heat and moisture. But the fact that the anomaly is a little bit further north, these would favor systems intensifying that will likely recurve. So hopefully that's what's going to happen later in the season. We cannot tell, we cannot know that, but that's one of the positive factors. Bueno, para cerrar con la anomalía de temperatura de mar, vemos que el sur de Sudamérica es enfriado, que no pasaba hace bastante tiempo. Tenemos anomalías ligeramente por debajo de lo normal desde más o menos los 38, 40 sur hacia el sur, y desde Uruguay, provincia de Buenos Aires, hacia el sur, ¿no? Ahora, regresando a la región del Caribe, el Atlántico pues continúa bastante caliente, eso no es bueno. Sin embargo, la magnitud de las anomalías ha disminuido un poco con respecto al mes pasado, y otra cosa que es relativamente positiva es que las anomalías más cálidas están localizadas un poco al norte de la zona más peligrosa de ciclogénesis en esta época del año, ¿no? Que justamente desde las Cabo Verde, justo al sur de la anomalía, toda esta parte de acá, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que los ciclones tropicales, dependiendo de la atmósfera, de lo que haga el patrón atmosférico, van a tender a irse hacia las anomalías más cálidas, y cuando pasen sobre ellas van a tender a estimularse, ¿no? El hecho que estas anomalías estén un poquito al norte de Barbados, ¿no? Digamos al norte de 13 o 14,
es un poco favorable en el sentido de que está en la zona donde los sistemas tienden a recurvarse hacia el norte. Así que esperemos que sea la tendencia durante el resto de la temporada, ¿no? Que cualquier sistema intenso que ingrese por esta lengua de anomalías positivas se recurve y no ingrese al Caribe, pero saben que eso no lo podemos saber, ¿no? Es simplemente hay una tendencia que eso puede ocurrir. Okay, so let's go to the next. I'm going to try to be quick. So we have the layer anomaly, and this is important because anomalies that are in a layer tend to persist more, so they can help with medium range forecasting. And we can see that the El Nino anomaly is very well pronounced. So the entire tropical Pacific is warm in the layer of 0 to 300 meters under the surface. And then the Western Caribbean is also kind of warm. And also the area between the Dominican Republic and the Bahamas and Cuba is a little warm as well. The rest of the Caribbean, Southeast Caribbean is actually slightly cooler under the surface. This is good news. And then South America, it's warm underneath, but surface anomalies are actually not that warm. So this is what's going on right now. And then the east coast of the U.S. continues very warm. Something to pay attention to this time of the year is the region where we get tropical wave genesis, which is Ethiopia in Africa. And what we want to look at is to the anomalies upstream from that region in south of the Arabian Peninsula and the Somalian Peninsula. Unfortunately, these anomalies are positive right now, and the layer is also warm. Whenever we get these positive anomalies, tropical waves that form in Africa tend to be more prominent. So this is just something to keep in mind. We do have the contribution of SST anomalies to favor intense tropical waves in the next few weeks. Something just to keep in mind, ¿no? Y ya para terminar, estamos viendo la anomalía de la capa. Podemos ver la señal del Niño, ¿no? Todo el Pacífico ecuatorial está cálido en toda la capa de 0 a 300 metros. Luego en el Caribe está un poco cálido en el oeste y en la región de entre Dominicana y Cuba, sureste Cuba y las Bahamas, ¿no? Así que estas anomalías podrían persistir un poco más. Algo que tener en cuenta es en esta época del año es esta región al este de Somalia y al sur de la península arábica, porque estas anomalías positivas contribuyen a la génesis de ondas tropicales más robustas una vez que el sistema llega a Etiopía. Y en este caso, ahora tenemos anomalías positivas aquí y también en toda la capa. Así que es posible que las ondas tropicales que salgan y que pasen por esa región se vuelvan más prominentes. Hay que prestar atención por ahí. Okay, next. Go to El Nino. Try to be quick because there are not that many changes and time is running. The status is kind of the same. El Nino conditions are observed. Equatorial sea surface temperatures are consistent, and the atmospheric anomalies are consistent. Speaking with different experts of the region, there are some experts in different countries and weather services that do not fully agree with the latter. They're speaking about a coupling, atmospheric coupling being not as robust. This makes sense. I mean, there is coupling, but at this particular moment in time, the coupling is not as pronounced as it could be. Thus, we are in a lull, in a lull of El Nino strengthening from my perception. I'm going to translate. Entonces, viendo los pronósticos oficiales, no hay mucho cambio. Seguimos dentro del Niño. Las condiciones del Niño son observadas. El océano se está comportando como un evento del Niño. Y las anomalías atmosféricas son consistentes con el Niño. En esto último hay un tema interesante porque algunos servicios meteorológicos del mundo y expertos no están tan de acuerdo con un acoplamiento robusto. Y yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Estoy un poco en medio, ¿no? Y CPC mismo ha mencionado por algunos de sus boletines que el acoplamiento no es tan intenso. Entonces, tenemos un fenómeno del Niño, pero en este punto del tiempo particular, el acoplamiento oceano-atmosférico todavía no se ha enganchado perfectamente, ¿no? Entonces, en estos momentos no tenemos
indicadores de un fortalecimiento dramático en las siguientes semanas. Esto no significa que esto no vaya a cambiar de acá a un mes, pero en estos momentos estamos en un periodo de calma en términos de intensificación del niño. I'm going to go to the next. So here we're showing the Hofmüller of the heat content in the equatorial Pacific, and on the left we can see the cross-section of the temperatures anomalies along the equator, and we can see that, well, the entire equator, the entire Pacific is warm, especially subsuperficially. But if you look at the evolution, it has cooled down a little bit from the last month, in the last month and a half. So El Niño is there, right? But at the moment, the anomalies are not as prominent as they were. So we are in a period of a slight weakening of the process. It doesn't mean that it's going to disappear. There's high confidence on the experts that this is going to re-strengthen at some point again, ¿no? Y viendo el Hofmüller de contenido de calor del océano, y después a la izquierda la sección de las temperaturas de mar con profundidad en el Pacífico ecuatorial, podemos ver que efectivamente continúa caliente, bastante caliente, pero en los últimos 2 meses ha habido un enfriamiento general. Seguimos en condiciones niño, obviamente, y sigue caliente, pero en estos momentos estamos en esta pequeña transición, ¿no? Está calmado el sistema de fortalecimiento del niño. We have a Kelvin wave that is propagating around 140 west, but it's weaker. So we can see it here. The thermocline is a little bit more deepened in this region. So this should arrive in the coast of South America around early October. So we have about a month and a half until this should arrive to the coast. But again, if you look at it, it's not as intense as the previous Kelvin waves that propagated earlier this year. Y en estos momentos tenemos una onda Kelvin de profundización o cálida que se está moviendo alrededor de los 140 oeste. En esta posición, esto debería llegar a la costa de Sudamérica alrededor de la primera semana de octubre, más o menos una semana, ¿no? Ahora, si se fijan, esta onda no es tan prominente como las anteriores. Así que en este momento no hay señales extremas de un fortalecimiento en las siguientes semanas. This is the forecast for El Niño. This is probabilistic is on the left and the dynamic on the right. And there is confidence. You can see at the top, you can see the statement from CPC. Sees that El Niño is favored through the Northern Hemisphere winter, December to February, with chances exceeding 95%. So the experts are very certain that the El Niño is going to keep going out to at least February next year, right? If you look at the models, dynamic models, they are also showing something similar. So they were doubting around once we got into this trimester, but now they are all showing that the warming should continue. And after once we get to the January, February, March trimester is when the system should start weakening according to the models. Ya viendo los pronósticos del niño, vemos arriba que CPC, que los expertos, ¿no? Fuente oficial de pronósticos del niño, dicen que están muy convencidos de que esto va a continuar hasta diciembre, febrero 2023-24, ¿no? Con chances superando el 95%. Acá tenemos el pronóstico probabilístico a la izquierda y podemos ver que sí, hasta el trimestre enero-febrero las chances son altas y después disminuyen ligeramente, pero esto es muy tarde en el tiempo, ¿no? Viendo los modelos dinámicos de la derecha, y esto es bastante reciente, podemos ver que sí, que ellos también han corregido un poco hacia arriba para el trimestre diciembre, enero, febrero. Está mostrando que el Pacífico debería estar un poquito más cálido, pero ya entrando al trimestre enero, febrero, marzo ya comenzaría un potencial enfriamiento hacia condiciones neutrales. Madden-Julian oscillation, the Madden-Julian is starting to organize a little bit more, but it's not very organized yet. So we have a wave 1 pattern, which means generally one area of upper convergence in half of the world and one area of upper divergence in the other half. So we can see that, but the structure is not super organized at the moment. Propagation was stalled until during July. From mid-July to mid-August, if you can see, there's not a lot of propagation.
and this could be partially due to El Nino. El Nino tends to interfere with the propagation of the Madden Julian. However, and right now there's some propagation occurring, and we just had a wet phase gone past the Americas, which was related to the tropical activity last week. ¿No? Viendo la oscilación de Madden Julian, podemos ver que no está tan organizada, está un poquito más organizada que el mes pasado y se está comenzando a propagar lentamente. Desde mitad de julio hasta mitad de agosto hubo un problema de propagación, no hubo interferencia con otros sistemas. En parte, probablemente el niño ha jugado un rol. El niño tiende a interferir con la propagación de la Madden Julian, pero ahora se ha empezado a mover y justamente la fase divergente pasó por las Américas la semana pasada y principios de esta semana, está comenzando a salir muy lentamente y esto está parcialmente relacionado con la actividad de sistemas tropicales bastante prominente desde fines de la semana pasada y durante esta semana. Looking at the forecast for the Madden Julian oscillation, we can see that the models are kind of all over the place. There is some agreement. And just looking at the agreement and at the current trends of slow propagation, we can forecast with not a lot of confidence that we are going to continue having weather conditions in the next 2 to 3 until the beginning of September, until basically the weekend of Labor Day weekend in the US, approximately. But the wet conditions are not as prominent as they have been during the last week. And then there is likelihood that we could transition into the drier pattern around early September, lasting at least until mid-September, maybe around September 20, to then potentially go again into a wetter phase by the end of September. This is what we can see, but the confidence is not that high. Y habiendo el pronóstico de la Madden Julian, podemos ver que los modelos están parcialmente de acuerdo, pero no están totalmente de acuerdo, pero tampoco están tan terribles. Y viendo un poco la tendencia y en base a la propagación actual, están sugiriendo que podemos continuar con condiciones tendiendo hacia condiciones húmedas hasta fines de agosto y la primera semana de septiembre quizá, pero no tan prominentemente húmedas como la semana anterior, ¿no? Y después pasaríamos más bien a condiciones un poquito más secas, ¿no? Y ya para las primeras 2 o 3 semanas de septiembre podríamos tener condiciones un poquito más secas en general. Now, looking at the tropospheric waves, we can see that, well, you can also see the Madden Julian signature in these charts, but we can see that we have a Kelvin wave. The Kelvin wave the structure is kind of interesting because it's slanted, but models this is the CFS. The CFS is suggesting that the Kelvin is going to cross the basin from August 26th, which is this weekend, into September 1st. So we might have enhancement due to a Kelvin wave next week, but this is going to just, usually the enhancement occurs more related toward, occurs more in systems that produce heavy rainfall. ¿No? Entonces tenemos, acá se ve la señal de la Madden Julian cruzando la cuenca, pero lo importante es que tenemos una onda Kelvin que estaría cruzando desde el 26 de agosto más o menos, que es este sábado, hasta 1 de septiembre, ¿no? Así que la semana que viene podríamos tener también un resalte de la convección tropical, particularmente en regiones del trópico que tengan sistemas produciendo lluvias en este momento. And to wrap up, this is South America, the last 7 days. We can see that central southern Chile has been quite wet. And this is only 7 days, but this year they have had a lot of rainfall events in central and southern Chile. So much wetter than other winters. But you can also see that Argentina, Uruguay, and even parts of Paraguay, Southeast Paraguay, have had wetter than normal conditions and even hail events. Well, this doesn't capture the hail, but Julio actually and the Paraguay team, and also Nestor Santayana and other folks, Manuela Sanchez from Argentina and other folks have sent us reports of hail. As I mentioned, hail up to 10 centimeters of diameter, but a lot of it, unfortunately. So 2 or 3 hail events accompanied with extreme rainfall in this region.
this region needs the rain, but as you know, they don't need the rain coming all at once. But unfortunately, that's what happened last week, ¿no? Bueno, para Sudamérica tenemos estos eventos húmedos en el centro-sur de Chile. Chile ha tenido mucha precipitación este invierno comparado a otros inviernos. Otra región que ha estado por encima de lo normal ha sido parte del sureste de Sudamérica, Argentina, Uruguay y un poco el sur de Brasil y sur de Paraguay, ¿no? Ahora, dentro de este evento húmedo hemos tenido dos eventos de granizo muy significativos, como mencionaba anteriormente, diámetros mayores los cercanos a los 10 centímetros y en cantidad, ¿no? Bastante granizo. Desgraciadamente, pues, ¿no? Un evento en Paraguay y un par de eventos para Uruguay y Argentina. Esta región ha estado en una sequía bastante larga, especialmente Uruguay, pero en realidad extendiéndose en toda esta zona. Ahora estamos transicionando más bien a condiciones más húmedas que tienden a asociarse con el Niño. Y claro, ellos necesitan la lluvia, pero como saben, no todo a la vez, ¿no? Desgraciadamente han tenido montos incluso cerca a 100 a 200 milímetros por encima de lo normal en la última semana. Okay, I'm going to go wrap up with the tropics, terminar con los trópicos. Y acá and we see two interesting signatures. This is Hillary. This was Hurricane Hillary, which became quickly a major hurricane, rapid intensification, well offshore, except, well, hit the islands of Revillagigedo in Mexico, and then it went very unusual track. It survived as a tropical storm entering northern Baja California Peninsula and even southern California, which happens, from what we know, probably once or twice per century, not very often. And it produced a lot of rain. You can see the anomaly on the CMORPH. And rain gauges also captured that anomaly, 100 to 200 millimeters of rain. And yeah, Southern California, impressive, 50 to 100 millimeters. That's a lot for them. And then you can also see this is Franklin. So Franklin went through, well, thanks to Kathy Ann for helping us get the IDSS going. But yeah, we started IDSS thanks to Kathy Ann that pointed this out. But yeah, this is Franklin that yesterday went through the Dominican Republic. This ends August 22nd, so it's not capturing the effects of the Dominican Republic yet. That will be interesting to see. Hopefully they're okay, but very likely they got a lot of rain out of Franklin. Bueno, para terminar, tenemos los dos sistemas prominentes que se ven en el CMORPH. Son Hillary, ese es el huracán Hillary que se intensificó rápidamente al oeste de las islas Revillagigedo en México y tuvo una trayectoria bastante inusual, a lo que pasa 2 veces por siglo aproximadamente, según lo que sabemos, y ingresó incluso como tormenta tropical al norte de Baja California y al sur de California, cosa que no pasa muy seguido, ¿no? Y ven las anomalías de precipitación impresionantes para la zona, que es un desierto. Tenemos anomalías de 100 a 200 milímetros en 7 días, ¿no? Con Hillary para el norte de Baja California y anomalías también de 50 a 100 milímetros en el sur de California. Esto es muy significativo, especialmente también por la distribución de la población. Y luego tenemos aquí a Franklin, agradecí a Katy Ann Caesar porque Katy nos hizo notar que había un sistema que podía intensificarse, ¿no? Que el NRC también lo estaba viendo y gracias a ella iniciamos el IDSS, ¿no? Entonces, gracias Katy. Y bueno, esto no captura Franklin a través de la República Dominicana porque eso ha ocurrido ayer y esto termina el 22 de agosto. Fuera de eso, tenemos anomalías más bien negativas en gran parte de Centroamérica y México, pero nuevamente, eso terminó el 22 de agosto, ¿no? Esto cambió a partir de esa fecha y como lo menciona Gaby, o mencionó Gaby Chinchilla, ahora están con anomalías positivas en los últimos 3 días en Costa Rica y en partes de Nicaragua y sur de El Salvador. And just to wrap up, aside from the cyclones, actually last week has been dry for most of Central America and Mexico, but this reverted after August 22nd. Gabby just, Chinchilla a little bit ago restated that they had heavy rainfall in Western Costa Rica in the last 3 days. Sheldon mentioned that
When you were talking about the warm waters off of Ethiopia, I think it was, you said, of course, SST anomaly is only one aspect of a potential for number of TC development, tropical cyclone development. Okay, so yeah, Sheldon is mentioning that the anomaly is only one aspect of, yeah, of course, yeah. Entonces, Sheldon está mencionando que tener en cuenta que la anomalía de temperatura normal es solo un factor, ¿no? Más para la formación de sistemas, evidentemente, ¿no? Y que las últimas dos tormentas se han formado un poco más al este que la anomalía. Sí, es correcto. Luego, Luis García está mencionando, José, seguir la CID sobre Centroamérica a unos 3 días más. Ok, lo podemos ver en un ratito, Luis. Y también Luis menciona los ciclones se han ausentado de Centroamérica, por lo que la lluvia ha sido deficitaria en varios lugares. El canal de Panamá ha disminuido el paso de buques, por ejemplo. Los ciclones lejanos en nuestra región es típico de un año niño. Yeah, okay, and Luis is well, he's mentioning if the ITCC is going to continue over Central America over the next 3 days, and we can look at it in a second. I know Bonnie's here. I don't know if Bonnie, if you're idle right now, but actually I am on vacation right now, but Bonnie's at the desk and she's more aware of the forecast. So I don't know, Bonnie, if you're there, if you have a say on whether the ITCC is going to continue over Central America in the next 3 days. Hi, everyone. I'm Bonnie Acosta. I'm from the international desk. So currently, I'm working on that right now. And it does seem like the ITCC might actually be over Central America for the next few days. So that is something that we are looking at right now. So I'm currently updating a few of the graphs as well, because they're preliminary at the moment. Entonces, hola, buenos días. Bonnie Acosta de los escritores internacionales. Y para la pregunta de la ITCZ sobre Centroamérica, lo que estamos viendo ahorita es que posiblemente que sí estaría sobre Centroamérica para los próximos 3 días. Entonces, ahorita todavía estoy haciendo unos ajustes para las cartas, pero por lo que estamos viendo es que sí estaría sobre el área para los próximos 3 días. Muchísimas gracias, Bonnie. Thank you very much, Bonnie. Excellent. All right. Sheldon is mentioning, I'm going to go to John soon. Sheldon is mentioning also that, the data didn't capture all of Harold's rainfall. Sí, también hubo un ciclón tropical Harold que ingresó por el sur de Texas y menciona que los datos no capturaron toda la lluvia de Harold, ¿no? Okay, and then Sheldon is sending another link, and it's on the chat. So this is a great viewer for observing precipitation. I'm just going to put it on a second. So we have another resource for looking at estimated precipitation from satellite. Okay. ¿No? Y acá Sheldon ha compartido otro enlace que lo he puesto acá en la página web para hacer seguimiento de precipitación a través de, entiendo, satélite. Bueno, no lo he explorado yo, ¿no? Bueno, para ver precipitación para México en Norteamérica. Los dejo con eso y está en el chat. And finally, we have a comment from John. I'm going to read it in Spanish, address it in Spanish and then translate. John Valencia, hola John, menciona que frente a años análogos o similares, ¿cuáles considerarías desde tu óptica que se están pareciendo a este agosto de 2023? Uy, me hiciste una pregunta un poco, no sabría responderte, tendría que verla. Lo voy a apuntar y te podría responder ya por correo, ¿no? Porque no, o sea, te puedo hablar de todo este evento niño, pero de agosto de 2023 en particular no sabría decirte. Está bastante inusual la evolución actual, ¿no? John asked me a question, I don't know how to answer quickly. He's asking, compared to other years, analogous years, what would we consider that would be similar to this August 2023? And I don't know how to answer that right now. This is kind of unusual from my perspective. So I would have to look at different stuff different information to be able to answer this properly. Gabriel had his hand raised. Sorry. So if he wants to comment.
Hola a todos, gracias. No, hoy estaba mirando los productos de LiDAR de polvo y se me generó la duda. Y Bernie ya había explicado en otras sesiones, pero no me acordaba cómo identificar nieve y para discriminar el área de la cordillera que está con nevada de más hacia el norte, que tiene menos nieve, ¿no? Y más polvo. Entonces quería ver un poco si se anima a mostrarme de vuelta cómo identificábamos nieve con el slider, y además cómo posiblemente, según nos estaba comentando la compañera de Brasil, con la irrupción de aire frío en las sierras del sur de Brasil, puede haber algún evento de nevadas. Sería interesante tener esa herramienta a mano. Muchas gracias, Manuel, José Manuel, muchísimas gracias a todos y a Bernie. Excelente, gracias Gabriel por el comentario y lo voy a traducir primero al inglés para que todos entiendan y luego lo abordamos. So Bernie, Gabriel is asking and he's interested in in looking briefly on ways to identify snow using slider, particularly with the mountain range for the Andes, because well, there's a lot of snow in some portions, and also how do you differentiate from that and dust, and also given that there is the potential for snow in southern Brazil in coming days, he would also like to speak a little bit about it if we can address it briefly. Okay, and I see you brought up the snow, so you can zoom in and you can. You want me to? Sure, Yeah. you can describe it, yeah. Okay, I'll start in Spanish then. Gabriel, ya mira, tenemos varios productos, ¿no? En este caso lo que estoy mostrando ahorita es un producto que se llama el Day Snow Fog, que es un producto RGB. Si tú ves aquí, voy a esconderlo primero. Acá tenemos el producto Geocolor, ¿no? En el producto Geocolor, claro, se ve la nube y la nieve, pero no se sabe cuál es cuál, a no ser que uno evalúe textura. Aquí en Chile, por ejemplo, es evidente por este patrón dendrítico que hay en la cordillera, ¿no? Debido a la cadena de montañas, uno puede ver que esto es probablemente nieve. Ahora, con este producto es mucho más fácil identificar porque la nieve se ve de un color rojo muy brillante. Y hay otros más. Yeah, and one other thing, you can pull up on the info button, at least it has the color bar. Right. Okay. Correct. So we're working on making it look better, and sometimes you see more than one color bar if you have like 3 products loaded, but this will show you snow. Yeah. Ok, great. Sí, y mira, acá tenemos, como dijo Bernie, se puede ver la barra de colores, si uno pone acá en info, y te da una idea de qué puedes estar viendo en la imagen, ¿no? Bernie menciona que ellos están trabajando para mejorar esta visualización en el slider y cómo cargar estas cosas. Pero aquí está la descripción general para este producto en particular. Entonces acá podemos ver que coloración roja es nieve. Una vez que tenemos este rosa, es más bien nube de hielo y así, ¿no? Entonces, si quitamos esto, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Voy a poner el slider. Ya, entonces, esto es uno de los varios productos, Gabriel, que podemos usar. Para mí es uno de los mejores, ¿ah? Incluso para Perú nos está sirviendo bastante, porque Perú y Bolivia han tenido nieve también en las últimas semanas, que ya se derritió. Pero acá podemos ver, ¿ves? Entonces, con esto se ve claramente que acá tenemos, por ejemplo, nieve, y acá tenemos nubes. Esas son nubes altas que están sobre la nieve, ¿no? Podemos ver potencialmente cirrus o cirrostratos o altocúmulos o cirrocúmulos que están asociados al chorro, ¿no? Y que se están generando un flujo arriba de la corriente de vientos. Acá, en este caso, esto de aquí, por ejemplo, es estrato bajo o niebla en los valles de Chile,
y lo verde es despejado, ¿no? Este producto es muy bueno. Si nosotros vemos en el geocolor, por ejemplo, acá es más difícil ver, salvo que tú veas la animación y por eso infieras que pudiera ser nieve y que no, pero aquí, por ejemplo, no se ve claramente, ¿no? Otro producto, hay varios otros, ¿ah? Vamos a mostrar, a ver qué más, hay varios. Por cuestión de tiempo voy a mostrar uno nomás. Yo sé que siempre muestro este, pero también acá en ese producto se ve. Uy. Ok. Ya, este producto es uno, hay varios. Acá esa es la distinción de fase de nube de día. Voy a irme al último frame. Y acá la nieve se ve de color verde, ¿ves? Entonces, And so if you close that product info and open the 100-day cloud, it might show both of them. It's a glitch right now, but it's an advantage. Okay. good to know. Good to Yeah. know. Este es otro producto donde se puede ver la nieve. ¿Ves? En este caso, la nieve se ve de color verde. Y acá puedes distinguir, estas son las nubes altas y todo lo que son nubes bajas, estratiformes, se ven celestitas, ¿no? Ahora, como te mencionaba, para mi gusto, pues todos tenemos percepciones distintas, para mí el mejor es este, el Day Snow Fog, y hay otros más, ¿no? Entonces yo recomiendo alternar entre este, el Geocolor y el Day Cloud Phase si hay alguna duda, ¿no? Esto nos puede ayudar a ver nieve acumulada. Sí tienes si las nubes no son totalmente opacas, ¿no? Porque cuando tienes ya mucha nube densa, pues desgraciadamente ya no se puede ver. No sé si me hice entender. I can translate briefly. Excelente, Manuel, muchísimas gracias. Excelente. Gracias, Bernie. Ok, y mira, Gabriel, para terminar, acá abajo, bueno, acá abajo en Archive Imagery, uno puede, le das clic y puedes ir atrás. Me parece que son 3 meses. Bernie, 3 months that you can go backwards, right? It's about, yeah, well, regular slider might not be. The slider 2 may have the 3 months. Okay, so this is about 2 months, I think. Yeah, you know, I forget. Yeah, it's okay. I mean, but it approximately. changes because, yeah, it changes because they keep adding products. Yeah, okay, but I can look at it right now. Yeah. 2 months approximately, month and a half Yeah. at the moment. Ya, y Gabriel, y para los demás, ¿no? Si quisieran ver algunos eventos anteriores también, acá pueden ir un mes y medio atrás aproximadamente en Archive Imagery, le dan clic y acá uno puede cargar diferentes fechas, ¿no? De meses anteriores también. Okay. Well, I'm going to translate to English quickly because for the sake of time. And we were just talking about different products that you can use to identify snow. And well, first the geocolor, right, which is usually something we're used to understand, or visible also looks a little bit similar. And you can try to infer what is snow given from the structure. This dendritic pattern has to do with the mountain ranges, so snow is only on high elevation, so you can see the valleys. This is some way to look at it, but it's better if you animate because snow will tend to be still, and if it's melting, it will melt from the edges in usually. So looking at those things, you can have an idea. But as you can see, it's hard to tell where is the snow and if there's any cloud. There's a hint of a cloud, but if you use the Day Snow Fog product, this is great to identify clouds over snow, but there are other ones. For example, this one, the Day Cloud Phase Distinction, also another more. In this case, the snow shows green. In the Day Snow Fog, the snow shows red. And you can click on the latest product on the info and you can see the legend pull up. So you can have an idea of what you're looking. And that's it. Thanks, Jose, and thanks to everyone for joining in.